La película comienza con un detective de Austin llamado Danny Rourke, quien recibe terapia psicológica para saber si está apto para volver a hacer su trabajo, ya que es un padre de familia sufriendo porque precisamente lo que debía proteger, su familia, está destruida. Todo sucedió hace 3 años, durante un agradable día en el parque junto a su hija pequeña Minnie. Su padre la estaba viendo atentamente, aunque se distrajo solo unos segundos debido a los molinos de papel. Al regresar la mirada, su hija ya no estaba entre el mar de gente, se la habían arrebatado en sus narices y no pudo hacer nada al respecto. En poco tiempo la policía dio con un sospechoso, Lyle, un jovencito perturbado que se salvó de la cárcel porque no recordaba haber secuestrado a la niña, más allá de que se encontraba en el parque en el momento del suceso. Regresando a la terapia, la psicóloga le recuerda que la desaparición de su hija no fue su culpa, pero eso no es suficiente para el detective. Aún así recibe permiso para volver a su trabajo y su compañero Nix lo pasa buscando. En el camino le comenta que acaban de recibir un aviso anónimo sobre un inminente atraco a un banco local, donde robarán específicamente la caja 2A3. Al llegar al banco, los detectives lo han monitoreado a través de una furgoneta de vigilancia. En medio de los civiles y sus rutinas se encuentra un sujeto trajeado que se le hace familiar a Danny. Por tanto, los detectives se enfocan en escuchar su conversación con una civil cualquiera, a la que le comenta que está haciendo mucho calor ese día. Suena como algo normal, pero la mujer cambia su expresión de repente. Acto seguido, el sospechoso le comenta algo a los guardias, quienes también cambian de actitud. Al ver eso, el protagonista deduce que esas personas están involucradas en el atraco, así que se dirige de inmediato al banco. Luego de hacerse con las llaves del encargado, se adentra en la cámara acorazada para buscar la caja de seguridad 23. Para su sorpresa, en su interior se encuentra una foto de su hija, junto a un mensaje que dice, encuentra Left del Rain. Al mismo tiempo, la mujer de antes está sufriendo un ataque de calor a raíz de lo que el sujeto le dijo, hasta el punto que se desviste en medio del tráfico y provoca un accidente. A su vez, el sospechoso le comenta a la cajera que ya es hora de cerrar, y a pesar de que es pleno mediodía, ella admite que tiene razón. Tras eso, la mujer y los guardias de seguridad irrumpen en la bóveda y le arrebatan la caja a Danny, no sin antes darle un escopetazo. Por fortuna, su chaleco antibalas le concede una segunda oportunidad. En ese momento, los ladrones tratan de huir en un camión blindado, pero acaban volcando debido al desastre causado por la mujer que sigue teniendo calor. Luego del accidente, el sospechoso se queda con la caja de seguridad y deja una bomba en su lugar para crear una distracción perfecta para su huida. No obstante, Danny logra verlo y se dirige a capturarlo con un par de oficiales. Al interceptarlo en un estacionamiento, el sujeto utiliza unas pocas palabras para poner a los oficiales en contra del detective, quien trata en vano de hacerles entrar en razón. Ante eso, el sospechoso aclama que son tan manipulables como Lyle, el joven que secuestró a su hija. Eso crea más preguntas para el protagonista, pero el hombre decide lanzarse del estacionamiento, no sin antes ordenarle a los oficiales en su poder que se disparen a sí mismos. Al asomarse desde el techo, Danny se da cuenta de que su objetivo ha desaparecido por completo. En busca de respuestas, el detective acude a su compañero Nix, quien descubrió la identidad del informante anónimo del atraco. Se trata de Diana Cruz, una vidente de poca monta. Al presentarse en su tienda, Danny la encuentra ayudando a un rudo motociclista a conectar con el espíritu de su difunta madre. Luego de interrumpir la sesión, el motociclista se queda en el exterior para vigilar, ya que es buen amigo de la vidente y teme que el detective le haga algo, ignorando que alguien está a punto de hacerle algo a él. Mientras, Danny le pregunta a Diana por el atracador de antes, y al escuchar su modus operandi, ella lo reconoce como Left del Rain. Tras eso, la mujer trata de huir, pero entonces el motociclista se estrella contra su tienda. Luego de esquivarlo, descubren que el hombre está hipnotizado y tiene órdenes de matarlo, aunque como falló en su objetivo, decide autoeliminarse. Lleno de intriga, el protagonista se lleva a la vidente a comisaría, donde ella revela que el motociclista sucumbió ante el poder de Del Rain, un hipnótico, unos individuos que pueden controlar mentes ajenas y cambiar su percepción de la realidad.
¿Por qué sabe tanto del tema? Bueno, ella misma es una hipnótica. Resulta que hace años fue contactada por el gobierno para un proyecto especial debido a su alta capacidad intuitiva. Bajo el nombre de la división, los gobiernos la convirtieron a ella y a más personas en hipnóticos. Sin embargo, Del Rey quería el poder para él solo, así que se rebeló ante la división, dando paso a una batalla en la que Diana logró apresarlo. Sabiendo que no duraría demasiado tras las rejas, ella abandonó el proyecto y creó una nueva identidad. Como prueba de sus poderes, Diana convierte a Nix en un títere que cumple todas sus órdenes, desde actuar como un prisionero hasta llorar de forma desconsolada. Gracias a eso, Danny empieza a creerle. Una vez sale del trance, Nix sale al exterior como si nada para fumar un cigarro. En eso es sorprendido por Del Rey. Segundos después, las luces de la comisaría se apagan y Nix entra convertido en una furia, con órdenes de matar a su compañero y a la vidente. Por tanto, Danny no tiene otra que dispararle antes y esposarlo, pero él se libera al cortarse su propia mano. Las personas hipnotizadas no salen del trance hasta que cumplen con su tarea, y Diana no puede hacer nada dado que no es tan poderosa como Del Rey. Por esa razón, se ven obligados a acabar con el sufrimiento de Nix con un balazo. Como la policía los tiene en la mira como sospechosos de la muerte de Nix, el dúo se refugia en la frontera con México, país donde se oculta el viejo mentor de la vidente. En un bar, un oficial logra reconocerlos, así que Diana los somete con sus poderes. Sin embargo, el policía recibe órdenes de Del Rey a través de la radio. Enseguida, Danny y Diana emprenden la huida, topándose con un escuadrón policial bajo los mandos de su enemigo. Estos parecen más interesados en el protagonista, a quien persiguen hasta una estación de trenes, donde él presencia cómo la realidad se distorsiona. Efectivamente, Del Rey es más poderoso. De esa manera queda a merced de los policías, aunque la vidente aparece de la nada y los embiste con una camioneta. Cuando voltean hacia Del Rey, este había desaparecido. Una vez cruzan a México, Diana se da cuenta de que no puede hipnotizar a Danny, ni siquiera el mismísimo Del Rey puede, lo que significa que está protegido por un bloqueo psíquico, nacido del dolor de perder a su hija. De vuelta en su misión, la vidente decide acudir a su antiguo mentor de la división, Jeremiah. Como no terminaron en buenos términos, ella entra a su hogar adoptando el aspecto de su esposa. Sí, los hipnóticos también pueden hacer eso, aunque no puede controlar como tal a Jeremiah, pues está protegido por un bloqueo como el de Danny. Entonces el hombre les cuenta que en el pasado Del Rey robó una superarma de la división llamada Dominó. Ante la amenaza de ser capturado, Del Rey se borró la memoria para que nadie supiera la ubicación de Dominó, ni siquiera él. Y bueno, hay un pequeño truco. Resulta que plantó una serie de desencadenantes en forma de palabras, imágenes y sonidos que lo ayudaron a recuperar su poder y liberarse. Con ayuda de esos mismos desencadenantes, piensa encontrar de nuevo Dominó, lo que indica su obsesión por la foto de Minnie de la caja de seguridad. Al menos el detective consiguió quedársela, y Jeremiah muestra interés por verla, demasiado interés. Eso lo deja en evidencia como Del Rey, quien estuvo engañándolos todo este tiempo. De inmediato, Danny y Diana emprenden la huida en las calles mexicanas, repletas de ciudadanos hipnotizados. Si bien esquivan a tiempo las ilusiones mentales creadas por Del Rey, eso los acorrala en un callejón. Entonces, su enemigo le ordena a un grupo de policías que los fusile, pero contra todo pronóstico, el protagonista supera el control mental de Del Rey y hace que los oficiales lo arresten. Así es, él también tiene poderes y no lo sabía. En busca de respuestas, Diana lo lleva ante River, un hacker experto y creador de la red interna de la división. Por tanto, entra en una base de datos masiva para explorar el pasado de Danny, en lo que descubre que su exesposa, Vivian, trabajaba para la división. Esto supone un golpe bajo para el detective, puesto que ella jamás se lo dijo. Aún así, se niega a creer que su matrimonio fue una mentira, sobre todo porque ella sufrió por la desaparición de su hija tanto como él. Al final, ambos decidieron separar sus caminos para lidiar con la tragedia. Poco después, el hombre recibe una llamada de Del Rey, quien le ordena que mate a la vidente, la cual está tomando una ducha. A Danny le parece un intento de manipulación bastante absurdo, hasta que se encuentra dirigiéndose hacia la mujer con un cuchillo en la mano. Ella no tarda en comprender la situación, explicando que Del Rey también tiene otras maneras de ejercer su poder. Para ayudarlo a recuperar su control, empieza a besar al detective, lo que termina con ambos en la cama.
Danny despierta poco después y, dado que los demás están dormidos, se adentra en la base de datos. Es así como descubre que la superarma Dominó no era un arma como tal, sino su propia hija, Dominique Minnie Rourke, quien nació de la relación de los dos hipnóticos más poderosos de la división, Vivian y el mismísimo Danny. Para complicar aún más las cosas, descubre que su esposa, en su expediente desencriptado, luce exactamente igual a Diana. De pronto, las fotos de su teléfono con su esposa también empiezan a cambiar, o mejor dicho, él empieza a ver mejor. Cuando Diana despierta, ya no tiene motivos para ocultar la verdad, por lo que le confiesa a Danny que él mismo secuestró a su hija porque la división quería usarla como arma. De pronto, la realidad alrededor del detective se distorsiona hasta que regresa a la verdadera realidad, las instalaciones de la división. Todo este tiempo estuvo dentro de una simulación preparada por ellos para obligarlo a recordar dónde escondió a su hija, dado que él se borró la memoria antes de hacerlo. Al ver con atención de los agentes, Danny se percata de que todos son las personas con las que se había cruzado hasta ahora, desde su colega Nix hasta Del Rey, quien dirige el proyecto con el apoyo de Diana. Sin embargo, su nombre no es Del Rey. De hecho, hace poco recibieron una foto de Minnie junto al mensaje: encuentra a Lev Del Rey, lo que reconocieron como un desencadenante hecho por Danny para recordar dónde está su hija. El problema es que en cada simulación el protagonista siempre descubre que la división está detrás de todo y se niega a colaborar. Como ya van 12 intentos, Diana le recuerda que su mente acabará colapsando, así que le ofrece otra opción. Si les ayuda a encontrar a su hija, él no recibirá castigo alguno y volverán a ser una familia feliz, como en los viejos tiempos. No obstante, él afirma que solo convertirían a su hija en una asesina. Sin otra opción, le vuelven a borrar la memoria para sumergirlo en la simulación, donde los agentes fungen como actores. Luego de pasar por la terapia, el reencuentro con Nix y demás, Danny se va percatando de cosas que están fuera de lugar. Está descubriendo la verdad antes de lo esperado. Finalmente, en la visita al banco, termina por romper la simulación y toma una furgoneta para huir, rompiendo la verja en el proceso. Mientras los agentes se lanzan a perseguirlos, Nix le muestra a Diana algo interesante en la libreta de Danny, Deer Valley Lane, que en otro orden puede leerse como Lev Del Rey. Es decir, nunca se trató de una persona, sino de un lugar, el paradero de Minnie. Una vez ahí, el protagonista se encuentra con sus padres adoptivos, Carl y Thelma, quienes cuidaron de su hija por él. Hablando de ella, el hombre sigue un rastro de fichas de dominó que lo lleva ante Minnie, quien estaba meditando para concentrar sus habilidades psíquicas. Puede que ahora sea la mente más poderosa del planeta, pero sigue siendo una niña que extrañaba a su padre con todo su corazón. Los agentes de la división no tardan en aparecer, y en un intento de hacerles frente, Carl y Thelma acaban fusilados, algo con lo que Diana no estaba de acuerdo. Lejos de mostrar remordimiento por la muerte de sus padres, Danny se presenta ante los agentes junto a Minnie, quien abraza con cariño a Diana y la felicita por volver a casa. Al escuchar eso, el director se percata de que la casa y el resto del lugar no es real, sino un escenario ficticio creado por Minnie, quien obliga a los agentes a dispararse entre ellos. En ese momento, Carl y Thelma reaparecen para matar a los agentes restantes, revelando que su muerte también fue un engaño. Al mismo tiempo, Danny lucha mentalmente contra el director, hasta que su hija lo ayuda a ponerle fin. Libre de peligros, la jovencita ayuda a su padre a recordar la verdad. Desde su nacimiento, Minnie tenía el potencial de convertirse en la hipnótica más poderosa de la historia, así que fue entrenada desde pequeña en la división. Si bien sus padres creían que ayudaría a desbloquear el potencial de cada cerebro humano, pronto se dieron cuenta de que sus superiores la estaban preparando para ser un arma. Incapaces de permitir eso, decidieron sacar a su hija de ese lugar y ocultarle el tiempo suficiente hasta que sus habilidades estuvieran completamente desarrolladas. Sabiendo que la agencia nunca los dejaría en paz, Danny y Diana decidieron crear un desencadenante, la foto de su hija. Hecho eso, borraron sus memorias. Una vez Minnie se hizo más fuerte, envió la foto a la agencia, dando paso a todo lo que acabamos de ver. Si bien hubo muchas curvas en el camino, siempre creyeron que descubrirían la verdad y serían de nuevo una familia, una que ha acabado con la agencia. Sin embargo, en la escena postcréditos se revela que el director estaba usando el aspecto de Carl y va a recuperar a Dominó cueste lo que cueste. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.